El día de hoy me toca a mí compartir algo de la palabra de nuestro Dios. Y pues bueno, hoy para mí, hermanos, yo quiero decirles que para mí hoy es un día especial, por dos razones. Y quiero compartírselas. La primera razón por la que el día de hoy se convierte en un día especial para mí es porque Dios me permite compartir su palabra. Amén. Y la otra razón por la que el día de hoy es un día especial para mí es porque el día de hoy precisamente estoy cumpliendo 16 años que el Señor me alcanzó. Hoy estoy cumpliendo 16 años que el Señor tuvo misericordia de mí. Hoy estoy cumpliendo 16 años que Dios me perdonó. Hoy estoy cumpliendo 16 años que Dios comenzó a cambiar y a transformar mi vida. Entonces, para mí es un día muy especial. 13 de agosto, para mí es un día glorioso. Y yo no puedo pararme en este lugar sin hablarlo y sin decirlo. O sea, para mí es un día glorioso el día de hoy. Hoy hace 16 años, estábamos mi esposa y yo y mi hijo César en la clínica número 6. Mi esposa y yo esperando qué decían los médicos y mi hijo César al borde de la muerte en el 6º piso de la clínica número 6. El día de hoy hace 16 años. ¿Ven? El día de hoy hace 16 años Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo. Aun cuando los médicos por la noche le diagnosticaron leucemia, Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo. Y hoy hace 16 años Dios sanó a mi hijo sin que los médicos pudieran explicarnos cuál fue la causa del por qué después apareció, como si se hubieran equivocado en un estudio que hicieron posteriormente. Hoy hace 16 años, después de que nos dieron el diagnóstico a las 11:30 de la noche, que yo me bajé del 6º piso de la clínica número 6, 11:30 de la noche, y por ahí en urgencias me arrinconé y empecé a clamar a Dios con todo mi corazón para que hiciera un milagro en la vida de mi hijo. Dios lo hizo. Y yo no puedo irme de este lugar sin decirles que para mi familia y para mí, el día que pudo haber sido el día más trágico de nuestra familia, hasta el día de hoy se ha convertido en el día más glorioso de nuestra vida. ¿Ven? O sea, yo no puedo irme de este lugar sin testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que aquí hay gente que ya me conoce, yo sé que aquí hay gente que ya ha escuchado parte del testimonio, pero también sé que el día de hoy aquí hay gente que no me conoce, hay gente que no conoce el testimonio. Y la palabra de Dios nos enseña que conviene que declaremos las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Ahorita, hace unos momentos, nuestro hermano Moy, la alabanza, cantaban No callaré. Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré. Amén. Y ese canto yo lo traía en mi mente. Y yo quiero decirles a ustedes que una de mis oraciones que yo le pido a Dios es que hasta el día de mi partida, Dios no me permita a mí callar lo que Él ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hoy cumplo 16 años que Dios comenzó a cambiar, a transformar mi vida, y yo estoy completamente agradecido con Dios. Anteriormente, cuando íbamos a la clínica 6 a testificar hace 15 años, yo cargaba a mi hijo César. En aquel tiempo tenía 6 años, lo cargaba y testificaba a 30, 40, 50 personas con mi hijo en brazos. Mi corazón se quebrantaba, ¿eh? Porque yo testificaba del poder de Dios. Yo le hablaba a la gente de lo que Dios podía hacer con su familia. ¿Amén? Hoy que mi hijo tiene 22 años de edad, hoy ya no puedo cargarlo. Hoy ya no puedo ir a testificar y cargarlo. Pero sí puedo decir que estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi casa. Restauró mi matrimonio y ha hecho cosas maravillosas el Señor con mi familia y con mi casa. ¿Amén? Y pues yo quería compartirles que el día de hoy para mí es un día especial. Y precisamente vamos a estar hablando del amor de Dios en nuestras vidas. Pero antes de iniciar, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, hermanos. Gracias, Padre.
Y bueno, hermanos, una cosa que quiero que quede clara es que no estoy hablando de mí, sino que estoy tratando de compartirles que tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que aún en la actualidad sigue haciendo milagros y que yo no sé qué es lo que tú estés pasando, pero Dios hoy puede hacer un milagro todavía en tu vida, porque el Dios que tenemos es el mismo ayer, es hoy y por siempre. Entonces ese es el punto del cual uno ama el testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No se trata de mí, se trata de Él, se trata de sus milagros, se trata de que tenemos un Dios poderoso y un Dios glorioso. Amén. Ese es el punto. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí para dar inicio a la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer del versículo número 1 al 3. Ya cuando lo tengan, me pueden dar un amén. Y vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites estar reunidos aquí en tu casa, Señor. Nos has regalado un tiempo, Señor, en el cual hemos podido alabarte, hemos podido adorarte, hemos podido expresarte, Señor, que estamos agradecidos contigo, Señor. Hoy queremos también, Señor, escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Dios, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que la palabra que el día de hoy se compartirá, Señor, pueda cambiar, pueda transformar la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de tus hijos. Señor, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Hoy yo te pido que seas tú, Señor, hablándole a tu iglesia, hablándole a cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestros corazones. Espíritu Santo, haz tu vida, tu obra, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y pues vamos a dar inicio. Amén. Y pues bueno, una de las cosas que yo quiero compartir el día de hoy que Dios estuvo poniendo en estos días en mi corazón fue precisamente hablar del amor de Dios. Yo estuve pidiéndole a Dios dirección para compartir algo de su palabra, y yo recuerdo que el día lunes, normalmente los lunes nos reunimos para tener una reunión, ciertos líderes de aquí de la congregación, y ese día lunes a mí se me avisó que iba a tener la oportunidad de compartir de su palabra, y bueno, el lunes, martes por la mañana, pues uno empieza a orar pidiéndole a Dios dirección para compartir de su palabra, ¿verdad? Y como yo ahorita les decía, estos días son unos días especiales para mi vida, ¿verdad? Porque por ejemplo, el día lunes fue el día 7 y yo empecé a orar el día 8, martes. Amén. Y el día 9 yo compartí por ahí, bueno, el día 9 no, el día 10 compartí ahí algo en Facebook acerca de dándole gracias a Dios, porque ese día 10 yo cumplía 16 años precisamente limpio, como decimos los que hemos sido rescatados de la droga, del alcohol, le llamamos así, que tenemos tantos años limpios, ¿verdad? Y el día 10 que yo pude compartir, que ya tenía 16 años, ese día yo dije, bueno, hoy es día 10, y empecé a hacer cuentas y me di cuenta que el día de hoy, en domingo, caía precisamente en el día 13 de agosto. Amén. Y yo creo firmemente que Dios permitió que el día de hoy yo estuviera aquí para compartir algo de su palabra, y pues bueno, yo estuve pidiéndole a Dios dirección y
y una de las cosas que más me ponía Dios es hablar de su amor por su iglesia, el hablar de su amor por su pueblo, el hablar de que nosotros creamos verdaderamente que somos sus hijos. Dice en el versículo número 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice el apóstol Juan en el versículo número 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ahorita una pregunta que yo quisiera hacerle a la iglesia es, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente creemos que somos hijos de Dios? Y la verdad, yo así me imaginé, dije, de seguro no todos van a levantar las manos. Amén. Otra vez voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos de los que estamos el día de hoy aquí creemos, pero verdaderamente creemos que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios, hermanos, y una de las cosas que Dios quiere en nuestras vidas es que vivamos de esa manera, que vivamos creyendo que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros podamos ser llamados sus hijos. Amén. Hoy en la actualidad, cada uno de los que estamos aquí, al menos creo yo, tenemos esa libertad de poder decir, yo soy hijo de Dios. Tenemos esa libertad de llamarle a nuestro Dios Padre. Pero es importante que nosotros realmente creamos que somos hijos de Dios. Amén. Porque cuando nosotros creemos verdaderamente que somos hijos de Dios, es cuando entonces nosotros vamos a poder ver el amor que Dios muestra para con nosotros. Amén. Ahorita vamos a estar viendo unos versículos de la palabra que nos va a mostrar dos cosas. Nos va a mostrar cómo era nuestra vida antigua, de dónde el Señor nos ha rescatado, y ahí vamos a poder nosotros estar viendo cómo Dios ha manifestado su amor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, se nos olvida, o como que ya pasa el tiempo y tenemos en poco lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a tener en poquito lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, empezamos como a tener ciertas dudas de que si verdaderamente somos hijos de Dios. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú estás caminando con Dios, si tú estás caminando en fe con Dios, tienes que estar 100% convencido que tú eres un hijo de Dios. Amén. Ahorita vamos a ver unos versículos que nos va a hablar acerca de, como les decía ahorita, cómo era nuestra vida antigua, de dónde el Señor nos ha rescatado. Yo sé que tal vez a lo mejor aquí haya alguien que pueda decir, pues yo desde que nací, pues soy cristiano, ¿verdad? Aunque aquí nos han enseñado que nadie nace siendo cristiano. Habrá quien sí pueda decir, pues yo desde que nací en un hogar cristiano, y pues a lo mejor no tiene este tipo de cosas de saber lo que Dios realmente ha hecho en nuestras vidas. Y por eso yo creo que a veces dentro de la iglesia tú puedes ver a veces esa falta de agradecimiento a Dios, esa falta de gratitud. Amén. Porque tal vez no hemos tenido realmente un encuentro con Dios. Tal vez Dios no ha hecho en nuestras vidas lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero hoy vamos a estar hablando precisamente de esos versículos de la palabra de Dios, de cómo era nuestra vida antigua en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Uno de los pasajes que tenemos que tener bien claros cuando nosotros conocemos a Cristo es que su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahorita yo sé que todos los que estamos aquí, si no es que la mayoría, yo creo que todos, somos nuevas criaturas. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Sé que el versículo dice que las cosas viejas han pasado y que de aquí en adelante todos son hechas nuevas desde que lo conocemos. Amén. Pero yo sí quisiera que nosotros pudiéramos entender un poquito en base a su palabra todo lo que Dios ha hecho con nosotros
desde antes desde que nosotros conociéramos al Señor. Amén. Entonces vamos a estar leyendo unos versículos que están, ahorita por ejemplo vamos a hablar un poquito sobre cuando nuestra vida era diferente, como nuestra vida antigua o nuestra vieja naturaleza o la identidad que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Amén. Y una de las cosas que nosotros teníamos antes de conocer a Dios es que, si no es que todos, la mayoría caminábamos en idolatría, éramos idólatras. Y yo quisiera que leyéramos un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 8, para que nosotros podamos entender cómo es que nosotros en otro tiempo caminábamos en esa antigua naturaleza que nosotros teníamos. Pues se supone que si esa era nuestra naturaleza, hoy en la actualidad ya no deberíamos de estar caminando en eso. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Lo voy a repetir, dice ciertamente, o sea, esto es verdadero. En otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, nos está hablando en nuestro tiempo pasado, de cuando no conocíamos a Dios, dice que servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros, cuando no conocíamos a Dios, una de las cosas que hacíamos es ser idólatras, caminar en idolatría. Tal vez servíamos a otros dioses sin siquiera podernos dar cuenta que teníamos otros dioses. Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios, en su misericordia, una de las cosas que ha hecho en nosotros es sacarnos de eso, rescatarnos de eso, sacarnos de la idolatría en la que nosotros vivíamos. El mismo pasaje, pero en la traducción lenguaje actual, dice: antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Amén. Y a veces la palabra de Dios nos dice que cuando no le conocíamos al Señor, vivíamos como esclavos a dioses falsos. Y a veces nosotros decimos: no, pues yo no vivía así, ¿verdad? Pero hoy quiero decirte, hermano, que es la palabra de Dios la que te está diciendo que antes, cuando no conocíamos nosotros, ¿sí?, a Dios, vivíamos con dioses falsos, vivíamos esclavos de dioses que, como te digo, tal vez ni siquiera los conocías. Amén. Entonces, una de las cosas de la que Dios nos ha rescatado ha sido de la idolatría. ¿Y por qué quiero yo estar tocando estos temas? Es precisamente porque a veces, como hijos de Dios, como que se nos olvida, ¿no?, de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha rescatado. A uno nos ha rescatado, en mi caso, por ejemplo, de la drogadicción, del alcoholismo, de tantas cosas que haces y cometes cuando tú eres una persona que consume droga y que consume alcohol, y que a veces es imposible hablarlos aquí porque son vergonzosas, ¿sí? Pero hay otras personas que yo sé que tal vez ni siquiera nunca han tomado y nunca se han drogado, pero sí sé que hay otras personas que tal vez Dios las ha rescatado de otra cosa, de otra idolatría en la que ellos o nosotros vivíamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando no conocía al Señor, yo era muy creyente de barrer a mis hijos, así, ¿verdad?, como lo hacen los que no conocen de Dios, ¿no? O sea, que con un huevo y a veces ese tipo de cosas que practicamos, cuando las hacemos o las hacíamos en nuestra vida antigua, no las reconocemos como algo que Dios ha quitado y ha cambiado y ha transformado en nuestras vidas. Amén. Y son cosas grandes y son cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que si cada uno de nosotros nos sentáramos, nos metiéramos al cuarto y nos pusiéramos a escribir en una libreta todas las cosas que ya no practicamos
Sería una lista grandísima, pero tendremos que aprender a reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y dejar como iglesia y como hijos de Dios, dejar de tener en poco lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de aquí, antes de conocer a Dios, caminaban en idolatría, ¿sí? Yo creo que si ahorita te pones a pensar, yo no sé si tú digas o reconozcas ahorita, sí, yo era un idólatra, porque, bueno, nosotros sabemos que la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Eso es lo que nos enseñan, pero cuando no conocemos a Dios, pues no sabemos que, o a lo mejor nos dicen, pero no creemos, que todo aquello que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Pero ahorita que tú ya sabes y que ya eres consciente de que todo aquello que le quita el primer lugar a Dios se convierte en una idolatría, ahorita debes de estar entendiendo si Dios a ti te ha sacado de la idolatría o Dios no te ha sacado de la idolatría. ¿Amén? Y cuando Dios nos saca de la idolatría, hermanos, es una de las cosas por las que nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Esa era una naturaleza vieja. Hoy con la nueva naturaleza se supone y en el entendido es que no debemos de ser idólatras. Aún así, a veces quitamos a Dios del primer lugar que le corresponde a Él, ¿sí? Y ponemos otras cosas en primer lugar. Ejemplo, el trabajo. Ejemplo, la familia. Y tantas cosas que pudiéramos mencionar, aún que ya conocemos a Dios, aún que ya sabemos que el Dios que tenemos, Él quiere el primer lugar. Aún en el conocimiento de su palabra, aún en el conocimiento de que esas cosas no le agradan a Dios, aún en ese conocimiento y como hijos de Dios, quitamos a Dios del primer lugar que le corresponde solamente a Él, hermanos. Ahí en ese primer lugar no debe de existir y no debe de haber otra cosa que no sea Dios, y sobre todo porque es un mandato de nuestro Dios. Amén. Entonces, una de las cosas de las que Dios nos ha rescatado a cada uno de nosotros es de la idolatría en la que nosotros vivíamos. Amén. Y esto lo menciono porque cada una de las cosas que vamos a ir mencionando debe de generar una gratitud en nuestros corazones, un agradecimiento a nuestro Dios en nuestras vidas por habernos sacado de esa manera de vivir. Amén. Entonces la primera es la idolatría en la que nosotros vivíamos. Vamos a ver la segunda, que está en Efesios capítulo 2 versículo 1, hermanos, si pueden ir a Efesios capítulo 2 versículo número 1. Dice en Efesios capítulo 2 versículo número 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Yo le puse arriba del pasaje, le puse estaban muertos. Estábamos muertos, hermanos, espiritualmente cuando no conocíamos a Dios. Conocíamos a Dios y nuestra vida espiritual, dice la palabra de Dios que estábamos muertos. ¿Ven? Vosotros, bueno, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios el día de hoy, como yo creo que otras veces ya lo has escuchado, este pasaje nos dice que nuestra vida antigua, que nuestra antigua naturaleza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y de ahí, de esa vida antigua, de ser muertos en nuestros delitos y pecados, de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados que nosotros hacíamos y practicábamos, ¿no? De ahí el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha cambiado considerablemente nuestra vida en cuanto al pecado? Amén. Anteriormente éramos hombres y mujeres que practicábamos el pecado. Hoy seguimos pecando porque la Biblia nos constituye como pecadores. Hoy es imposible para mí decir, o cualquiera de nosotros pudiese decir, yo hoy, desde que conocí al Señor, yo ya no peco.
Es imposible, no lo podemos decir, porque la palabra de Dios a cada uno de nosotros, a ti y a mí, nos constituye como pecadores. Amén. Pero no es lo mismo de esa vida antigua donde el Señor te ha rescatado, de esa vida antigua donde estabas muerto en tus delitos y pecados, al día de hoy que seguimos pecando. Porque antes practicábamos el pecado, antes podíamos echar ¿cuántas mentiras al día? 20, 30, 40. Yo lo estoy diciendo por mí. Tranquilamente con las manos en la cintura, como dicen, podíamos hacer o decir 30 mentiras y hasta nos reíamos porque no las creían. Hoy en la actualidad, cuando decimos una mentira, porque todos, aunque digamos que no, de repente, a veces por no meternos en un problema, preferimos mentir. Y les llamamos mentiras piadosas, que esas no existen. Pero hoy en la actualidad, tú echas una mentira, inmediatamente estás pidiéndole perdón a Dios. Y ahí tú puedes ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú no valoras eso que Dios ha hecho en tu vida, aunque eches una mentira, ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo, en el trabajo te piden 100 pesos prestados y los prestas. La siguiente semana el mismo hombre te pide otra vez 100 pesos prestados y piensas, pues me debes 100 y me estás pidiendo otros 100, pero no me los has pagado, y le vuelves a prestar otros 100. Pero la tercera vez es más fácil decirle no traigo. Porque no le vas a decir, pues págame los 200 que me debes. Pues ¿cómo quieres que te preste si no me pagas? Habrá quien sí lo hace, pero es mucho más fácil decirle a esa persona, no traigo dinero, no tengo, porque no me va a pagar. Y estamos echando una mentira, ¿me? Pero esa persona tú ya no le prestas, inmediatamente le dice, Señor, perdóname porque pues sí traigo y no se los quise prestar porque no me los paga, ¿me? Pero tú puedes ver ahí la diferencia, y estoy poniendo ejemplos muy sencillos, se puede decir así, ¿verdad? Porque tal vez esos ejemplos sencillos a lo mejor en nuestras vidas no son tan sencillos como el que estoy mencionando yo. A lo mejor ahorita estás echando mentiras, pero un poquito a lo mejor más fuertes, que no quisiera yo mencionar, pero lo que sí quiero mencionar y quiero que nos quede bien claro como hijos de Dios es que de ahí el Señor nos ha sacado y nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Antes estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Hoy ya no somos esclavos del pecado. Hoy ya no estamos muertos espiritualmente. Hoy somos hijos de Dios. Hoy vivimos. Amén. Hoy estamos vivos, sirviendo a un Dios que está vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que los veo muy serios, como que nomás yo soy el que, a lo mejor nomás yo soy el que echo mentiras, a lo mejor nomás yo soy el que no quiero prestar dinero, pues a lo mejor no sé, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede en la iglesia. Eso es lo que sucede en el cristiano, hermanos. Que muchas de las veces tenemos en bien poquito lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso a veces la gratitud no alcanza a llegar a nuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos en poquito, pues que una mentira, o sea, pues, ¿qué tiene que ver una mentira? Dejamos de ser mentirosos, hermanos. Dejamos de ser unos mentirosos, dejamos de mentirle a mi esposa, dejamos de mentirle a mis hijos. Dios ha cambiado mi vida, Dios ha cambiado tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos en poco lo que Dios ha hecho en mi vida y no alcanza a nuestros corazones a que esa gratitud pueda llegar a nuestras vidas. Y por eso a veces estamos aquí adorando a Dios y la verdad, hermanos, a veces hay gente que como si no tuviera absolutamente nada que agradecerle a Dios. Y estoy hablando aquí que a veces parece que no tenemos nada que agradecerle a Dios. A veces vivimos nuestra vida cristiana como si Dios no hubiera hecho nada en nuestras vidas. Amén. No estoy enojado, pero es una realidad, hermanos, en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra vida antigua,
Porque agarramos el pasaje que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy soy una nueva criatura. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Ciertamente así es. Cosas viejas ya pasaron, ya todas son hechas nuevas. ¿Amén? Pero hoy estamos hablando de aquello que te puede traer una gratitud impresionante, o una gratitud que debería de haber en tu corazón por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Te ha sacado de la idolatría en la que vivías y te ha cambiado. Antes estabas muerto o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy no estamos muertos. Hoy vivimos, y vivimos una vida diferente, y vivimos una vida como hijos de Dios, o deberíamos de vivir una vida como hijos de Dios. Amén. De ahí es otra de las cosas de la que Dios nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Amén. La tercera cosa que quiero que veamos es Efesios capítulo 5, versículo número 8, si pueden acompañarme. Efesios capítulo 5, versículo 8. Y en Efesios capítulo 5, versículo número 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Y yo arriba en el encabezado le puse: vivíamos en tinieblas. Así era como vivíamos, hermano. No quiero decirles que levanten sus manos. Yo vivía en tinieblas. Yo conocí al Señor a mis 37 años de edad, pero de los 16 años a los 37 fue un desastre mi vida, hermanos, haciendo todo lo que le agradaba al diablo. Eso era lo que yo hacía. Vivía en tinieblas. Así era mi vida, envuelta en un montón de cosas que no le agradaban a Dios para nada. Yo sabía que no le agradaban a Dios. Yo sabía que lo que yo hacía, al único que estaba agradando era a Satanás. Mas sin embargo yo lo seguía haciendo, y lo hice por 20 años, más de 20 años. Hice sufrir a mi familia, hice sufrir a mi esposa, hice sufrir a mis hijos por esa manera de vivir que yo tenía, porque vivía en tinieblas. Yo no sé cuántos de aquí vivían en tinieblas antes de conocer a Dios. Yo no lo sé. Que lo debe de saber eres tú. Y si tú el día de hoy no puedes estar agradecido con Dios porque Dios te ha sacado de las tinieblas en las que vivías, yo no sé qué tiene que hacer el Señor en tu vida para que puedas agradecerle a Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Esa es la palabra, no lo digo yo. La palabra en Efesios capítulo 5, versículo 8, a lo mejor tú estás diciendo ahí: no, yo no, pues la palabra te dice que en otro tiempo vivías en tinieblas. Amén. Mas ahora que ya conocemos a Dios, mas ahora que ya somos hijos de Dios, mas ahora que Dios ha mostrado su amor en la vida de cada uno de nosotros, dice su palabra: mas ahora sois luz en el Señor. Dice que ahora somos luz en el Señor. Y hay otro pasaje que nos dice, donde dice que seamos como la sal de la tierra. También nos habla que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Hoy ya no vivimos en tinieblas. De ahí nos sacó el Señor. De ahí nos cambió y de ahí nos transformó. Y ahora vivimos en luz. ¿Y saben para qué vivimos en luz? Dice su palabra: para que podamos resplandecer en las tinieblas. Porque dice su palabra en Efesios que ahora somos luz. Y más abajo dice: andar como hijos de luz. Y así es como debe ser tu vida, y así es como debe ser mi vida. Debemos de andar en luz. Debemos de ser luz. Aquí no, afuera, en la calle, con los vecinos, en el trabajo. Allá es donde debemos de ser luz. Debemos de resplandecer, hermanos. Pero nunca vamos a resplandecer, nunca vamos a hacer luz si nosotros no podemos reconocer en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios me rescató de las tinieblas en las que yo vivía. Dice su palabra que antes éramos tinieblas,
Porque en otro tiempo, antes, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo no sé cómo sea tu vida ahorita en la actualidad, pero hoy Dios te dice, tienes que andar siendo luz si verdaderamente eres mi hijo. Porque así lo dice su palabra. Si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser luz donde quiera que estemos. Tenemos que resplandecer. Dios, a cada uno de nosotros que hoy decimos que somos sus hijos, que hoy decimos que somos cristianos, Dios nos ha trasladado de las tinieblas en las que nosotros vivíamos al reino de su amado Hijo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que mostrar? El reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Siendo luz para los que hoy viven como nosotros vivíamos, en esas tinieblas en las que ellos están ahorita, que es de ahí donde el Señor nos rescató. Amén. Pero si tú no puedes reconocer, o si no podemos reconocer que la palabra de Dios dice que nosotros vivíamos en tinieblas, y luego te das cuenta que tu vida antigua era una vida, un desastre, una vida sin Cristo, una vida, yo lo digo por mí, una vida miserable, sin conocer a Dios. De ahí es de donde el Señor nos sacó. Y eso nos debe de generar gratitud. Eso nos debe de generar agradecimiento. Eso nos debe de generar en nuestro corazón decir, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios maravilloso, un Dios que me perdonó, un Dios que me cambió, un Dios que me transformó. Pero si lo que estamos leyendo ahorita no puede llegar a nuestro corazón a convertirlo en una gratitud, difícilmente, hermano, te lo digo, difícilmente tú vas a poder ser luz en las tinieblas donde Dios quiere que seas luz. Nosotros éramos tinieblas, vivía en las tinieblas y había gente que me hablaba de la palabra de Dios, hubo mucha gente que me habló de la palabra de Dios, hubo mucha gente que oraba por mí. Yo le doy muchas gracias a Dios ahora porque a mí Dios me puso mucha gente que orara por mí. Conocí gente que aun cuando yo era lo que era, yo podía sentir su amor, el amor de Cristo. Hoy que estoy hablando de esto, a mi mente vienen recuerdos de hermanos que yo sabía que cuando me compartían vivían en luz y le estaban compartiendo a un hermano que no era su hermano, pero que ellos sabían que estaba viviendo en tinieblas. Así es lo que quiere Dios que nosotros seamos, luz en medio de las tinieblas. Pero si tú no puedes reconocer que de ahí te sacó el Señor, que de ahí te rescató Dios, difícilmente vas a poder ser de bendición para esa gente que ahorita se está perdiendo, para esa gente que ahorita está en pecado, para esa gente que hoy en la actualidad vive en tinieblas. Allá afuera, hermanos, hay. Y lo sabemos y cada rato nos lo dicen. Yo creo que todos los días nos lo dicen. Se está perdiendo la gente. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando deberíamos de ser luz en medio de las tinieblas? Voy a leer el mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Ven? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de cada uno de los que hemos sido rescatados de las tinieblas. Si tú sientes que tu vida aún no ha cambiado, si tú sientes que estás buscando de Dios, pero que aún sigues viviendo tal vez en tinieblas, hoy es el día en el que tú puedes pedirle perdón a Dios. Tenemos un Dios que nos perdona, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no eres de eso, sino que eres de los que has sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que hoy pueda salir con la mentalidad y que a partir del mismo día de hoy, no de mañana, del mismo día de hoy, pueda hacer luz allá afuera, pueda resplandecer allá afuera, puedas hablarle a la gente de ese Dios que puede cambiar y que puede transformar sus vidas. De esa vida en tinieblas que nosotros vivíamos, de ahí es de donde Dios
nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir rápidamente a Tito capítulo número 3. Tito capítulo número 3. Y este es el último pasaje que vamos a leer de lo que Dios dice en su palabra de nuestra vida antigua. Yo le puse ahí arriba, llenos de maldad. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, otra vez, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la palabra de Dios ahí en el libro de Tito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Así éramos en otro tiempo, hermanos, insensatos. Éramos rebeldes, extraviados, éramos esclavos de concupiscencia. Cuando a mí me enseñaron lo que era la palabra concupiscencia, ya conociendo a Dios, a mí me lo dijeron así: una concupiscencia es un deseo desenfrenado. Es un deseo desenfrenado. Y aquí en Tito dice, esclavos de la concupiscencia. Y cuando tú te das cuenta de que eras un esclavo de la concupiscencia, que eras esclavo de un deseo desenfrenado, de ahí, hermanos, de ahí el Señor nos ha sacado, de ahí nos ha cambiado, de ahí es de donde Dios ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Dice que deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. A veces vivíamos pues odiando a ciertas gentes. Hoy al menos debe ser un imposible que nosotros podamos aborrecer o odiar a alguien. Amén. Si nosotros decimos que somos hijos de luz, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que somos cristianos, esto debe de ser algo imposible en nuestras vidas. De ahí, de esa manera de vivir que nosotros teníamos, de ahí es de donde el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Y esa es una manera, y estos ejemplos que hemos visto, es una manera en la que Dios muestra su amor en cada uno de nosotros. El versículo con el que iniciamos dice, mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Y para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, ya debimos de haber dejado todo esto que estamos viendo. Eso ya es una vieja naturaleza, es una pasada manera de vivir, dice en el libro de los Efesios. Amén. Y de ahí es donde Dios nos ha rescatado. Eso es lo que nosotros éramos antes, cuando no conocíamos a Dios. Y ahorita estamos hablando de versículos de la palabra que nos dice, que nos deja bien claro cómo era nuestra vida antes de que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Amén. Vamos a hablar de la nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya fueron un poquito más que cuando iniciamos y que pregunté. Yo espero que al final que vuelva a preguntar podamos levantar las dos manos. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, tendrías que estar levantando tus dos manos y diciéndole a Dios, gracias Señor, porque hoy me has hablado por medio de tu palabra de dónde me has sacado, de dónde me has rescatado. Se me había olvidado, Señor, de que vivía en tinieblas. Se me había olvidado, Señor, que mi vida antigua era en oscuridad. Se me había olvidado, Señor, de que antes era esclavo de las concupiscencias. Ya no me acordaba. Pero hoy tu palabra me ha recordado, Señor, de dónde me has sacado. Amén. La nueva naturaleza.
Voy a leer el mismo versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. En la traducción Dios habla hoy, dice: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Dice, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. ¿Amén? Así es. Aquí habla de los que no nos conocen, son los que no han conocido a Dios, pero es porque no han conocido a Dios. Por eso mucha gente que no conoce de Dios no nos entiende. A mí me han preguntado muchas veces: ¿a poco nunca puedes dejar de ir los domingos a la iglesia? ¿A poco tienes que ir a fuerza a la iglesia? Y si no vas te regañan. La gente que no conoce de Dios. La gente que no conoce de Dios. De eso habla ahí. Yo me burlaba de los cristianos. Yo me burlaba de ellos. Tengo un hermano que es pastor, yo me burlaba de él. Cuando Dios lo transformó y lo cambió, él lo primero que hizo, una de las cosas, nunca se me va a olvidar, que las primeras cosas que hizo fue ir y comprar una guitarra para cantarle al Señor. Y yo llegaba a mi casa, a alguien le he platicado, llegaba a mi casa de mis papás y lo veía tocando la guitarra y yo me metía bien enojado. Y le reclamaba a mi mamá: mándalo a trabajar, dile que se vaya a trabajar, se ponga a jalar. Ahora ahí está nomás rascándole a la guitarra. Dile que se ponga a trabajar. ¿Ven? Y yo salía burlándome de él. ¿Sí? Porque no conocía a Dios. Y aquí habla acerca de eso, de que, lo voy a volver a leer: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no lo han conocido a Él. Y a veces en nuestros trabajos o ahí con los vecinos, ¿verdad? Cuando yo me convertí, ahí los vecinos se reían de mí, ¿verdad? Porque pues obviamente después de tener 4 o 5 carros parados allá afuera, 10 gentes tomando afuera de mi casa, drogándonos y cuánta cosa, de repente llegaban carros, pero ya no iban a eso. Sino que yo cuando me convertí, como al mes y medio, Dios me dio la oportunidad de abrir las puertas de mi casa para que se predicara la palabra como una célula. Y ya los carros que llegaban ya no eran carros con gente con cartones de cerveza, sino llegaba gente con la Biblia, y la gente se burlaba de mí. Y la gente me decía en el trabajo también: ¿qué dice el hermano César? Burlándose, y ellos no sabían el gozo que había en mi corazón de que por fin yo podía ser el hermano César. Amén. Y la gente se burlaba, pero es porque no conocen a Dios. Y si nosotros que hemos conocido a Dios, que Dios nos ha cambiado nuestra vida, nos ha transformado nuestra vida, nos ha rescatado de esa vida antigua que llevamos, no les hablamos a ellos, hermanos, ellos se van a perder. Ellos se van a ir al infierno, hermanos. A veces yo me pregunto si creemos en el infierno. Porque a veces como cristianos nos comportamos como si no creyéramos en el infierno. Porque si creyéramos en el infierno, sabríamos a dónde va la gente que no conoce de Dios. Pero a veces vivimos así, como si no creyéramos que el infierno existe. Amén. Y de ahí, de todo eso es donde Dios nos ha rescatado. Pero Juan el apóstol dice: mira cuánto amor te ha dado el Padre para que tú puedas ser llamado hijo de Dios. Y Dios ha mostrado su amor en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Y la muestra más grande de su amor es lo que Jesús hizo por ti y lo que Jesús hizo por mí. Hemos visto unos versículos de nuestra vida antigua para que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Aunque hay a quienes no les gusta que les hablen de dónde nos sacó el Señor, a veces es necesario, iglesia. A veces es necesario, porque se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha rescatado. Y esto no tiene nada de malo, no quiere decir que ya no eres esa nueva criatura que la palabra de Dios dice, sino que dice para que te acuerdes cómo era tu manera de vivir, y para que vayas y les prediques, y para que vayas y les hables a aquellos que están viviendo en esas tinieblas en las que nosotros vivíamos. Es para eso. Es para que recordemos un poquito y traiga gratitud y podamos nosotros compartir de la palabra, testificando, hablando de su palabra
Habrá quien dice, yo no tengo un testimonio como el tuyo. No, pero tienes la palabra poderosa. La palabra es más poderosa que el testimonio de cualquiera de nosotros. Porque la que cambia y la que transforma al mundo, eso es la palabra de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos la palabra, aceptamos a Cristo. Y recibimos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado en el que vivíamos, del pecado en el que ahora vive el mundo. ¿Amén? San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en esa palabra? ¿Cuántos de nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo? Y Él, por medio de nuestro creer en Él, porque así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que viniera a este mundo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos creer y pudiéramos recibir esa vida eterna. Y nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que creer solamente en Jesús para poder recibirlo, para poder caminar con Él. Tenemos que creer en Él. Pero si no creemos que somos hijos de Dios, si no creemos que Dios ya ha hecho su obra en nuestras vidas, si no creemos que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, difícilmente nosotros vamos a poder evangelizar. Difícilmente nosotros vamos a poder salir a las calles, ir a los hospitales, ir a los centros de rehabilitación, a predicar la palabra de Dios, hablarle al drogadicto, al alcohólico, hablarle a aquel matrimonio que está pues en destrucción, se puede decir así. Sabemos que tenemos un Dios que restaura y así nos enseña la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Voy a leer este mismo pasaje, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, hermanos. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Amén. Y a eso vino Jesús, a salvarnos. ¿Sí? Ahorita Jesús ya no está aquí. Ahorita Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero antes de irse, dice su palabra que nos dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y que esa gente que no conoce de Cristo pueda conocer de Cristo, y que esa gente que se está perdiendo pueda conocer del amor de Dios, y que esa gente que no conoce de Dios y que hoy vive sin Dios en su vida, un día pueda decir, como nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Nosotros somos salvos por creer en Él. Así debemos de vivir, creyendo que somos hijos de Dios. En Romanos 5:8, en la traducción lenguaje actual, bueno, lo voy a leer primero en la Reina Valera, que al cabo todos lo debemos de conocer, sobre todo los de navegantes. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y ahorita leímos un pasaje donde dice que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios mostrando su amor en nuestras vidas. En este dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, y lo dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, una de las cosas importantes que debes de llevarte en tu corazón el día de hoy es que verdaderamente eres un hijo de Dios.
pero creerlo, como te lo dije al principio, no al 99%, sino al 100% debes de creer de que tú eres un hijo de Dios. Si tú has creído en Él, si tú le has aceptado, si Él ha estado cambiando y transformando tu vida, tú debes de creer completamente que realmente Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Él. En el versículo 1 que leímos al principio dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que hoy, cuando nos vayamos de este lugar, nosotros podamos irnos convencidos, nos podamos ir con una convicción de que realmente somos hijos de Dios. Amén. Ahora sí, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Tenemos que creer, hermanos, que tenemos que creer en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero tenemos que creerlo con una convicción. Cuando nosotros aprendamos realmente a creer que somos hijos de Dios, podremos hablar de Él como nuestro Padre celestial, no importando lo que a veces podamos vivir, lo que a veces podamos pasar. Cuando tú aprendes a vivir tu vida como sabiendo que tienes a ese Padre celestial, no importa lo que pueda pasar. A veces vienen tiempos de adversidad, tiempos difíciles. Jesús nos enseñó que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él mismo nos dice: pero confiad porque yo he vencido al mundo. Hoy Dios nos está hablando y nos está hablando de cómo Él muestra su amor hacia la vida de cada uno de nosotros. Y si somos hijos de Dios, y si somos cristianos, porque el ser cristianos, hermanos, nos convierte en seguidores de Cristo, y nuestro ejemplo a seguir debe de ser Jesús. Y si nosotros somos cristianos, debemos de ser o buscar ser como Jesús. Y si Él ya no está en esta tierra, para eso estamos nosotros, hermanos, para hablarle a la gente del amor de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del amor de Dios afuera en la calle? Otra vez, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del amor de Cristo en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que dejar de ser una iglesia, perdónenme, tenemos que dejar de ser una iglesia egoísta, una iglesia que no habla, una iglesia que calla, una iglesia que se avergüenza a veces del evangelio, porque a veces nos avergonzamos del evangelio, lejos de ser luz en las tinieblas, lejos de evangelizar y lejos de predicar el evangelio a toda criatura. A veces nos avergonzamos, a veces no queremos que sepan que somos cristianos, no queremos que sepan que somos hijos de Dios. Nuestra vida tiene que cambiar. Si eres un hombre y una mujer que está predicando, que está hablando de Jesús, que está hablando del amor de Cristo, que está viviendo el amor de Cristo, que está viviendo como hijo de Dios, que está viviendo como hijo de luz, sigue así, hermano. Pero si no lo estás haciendo, tienes que empezar, porque es Dios el que te está hablando. Tienes que empezar a vivir esa vida en luz, para que podamos resplandecer en medio de las tinieblas. Sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas, sabemos que Dios está cambiando nuestras vidas, y cada día Dios trabaja en nuestros corazones. Amén. Pero sí, si tú ya tienes un tiempo, o simplemente tienes miedo, o te da vergüenza hablar de Cristo, hablar del evangelio, hoy es un buen momento para que cuando terminemos esta reunión puedas pedirle a Dios perdón y puedas decirle: Señor, enséñame a apasionarme por ti. Enséñame a apasionarme por las almas. Yo no sé si tú tengas pasión por las almas. Y si no tienes pasión por las almas, pues que sea nuestra oración: Señor,
Enséñame a tener pasión. Señor, ¿qué es tener pasión por las almas? Si tú ves a la gente que se está perdiendo y no sientes absolutamente nada, dile: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi vida? Ya estoy terminando, hermanos. Solamente quiero leer unos versículos que están en el mismo pasaje con el que empezamos. El versículo 1 ya lo leímos. Quiero leer el versículo número 2 y el 3, pero lo voy a leer en una traducción, lenguaje actual. Dice: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Que el día de hoy podamos salir de aquí esforzándonos por ser como Jesús. Pero ¿cómo es Jesús? Lee las Escrituras, ora a Dios, dile: Señor, enséñame a tener pasión por las almas. Enséñame a ser como tú, Señor. Yo quiero vivir en luz, como dice tu palabra. Quiero hablarles a los que viven en tinieblas. Sigue haciendo tu obra en mí. Pero tenemos que hacerlo. No podemos salir el día de hoy de aquí como si nada nos hubieran hablado, como si el Señor no nos hubiera pues dado como ciertas indicaciones por medio de su palabra. Que el día de hoy podamos resplandecer allá afuera, llevando el evangelio a aquellas personas que se están perdiendo. Es una de las maneras en que nosotros podamos decir: soy cristiano, estoy viviendo en luz, estoy tratando, me estoy esforzando, quiero seguir hablando de ti, quiero seguir compartiendo de ti. Quiero seguir testificando de lo que tú has hecho conmigo, de cómo me cambiaste, de cómo me transformaste. Quiero seguirle hablando al mundo de lo que antes yo sentía en mi corazón cuando vivía en tinieblas, y de lo que ahora siento en mi corazón. De lo nuevo que he experimentado al haberte conocido, al haberte dejado entrar en mi vida, al haberte dejado que empezaras a obrar cada día en mi vida. Tenemos que ser una iglesia que se levante y vaya y muestre ese amor del que nos habla el apóstol Juan. Ese amor que dice: mirad cuál amor os ha dado el Padre para que podamos ser llamados sus hijos. Ese amor que fue derramado en nuestras vidas, es ese amor del que tenemos que ir a hablarle a aquella gente que se está perdiendo, hermano. No podemos salir de esta casa, de este lugar, sin pedirle a Dios que en esa área de nuestras vidas, si es posible, nos ponga una carga, si es posible, nos incomode. Señor, incomódame, Señor. Señor, ponme carga. Dime a quién quieres que vaya y le predique tu palabra. Y tienes que soltar el temor y tienes que soltar la vergüenza por evangelizar. Amén. Ya estoy.